Bueno, pues buenas tardes otra vez y qué gusto de estar aquí reunidos para charlar en esta que es la primera charla, el primero de nuestros intercambios con Federico Eisner, que como vieron es investigador, pero también artista, actualmente realizando su tesis doctoral sobre relaciones entre sonido y voz, entre poesía y composición, digamos, electroacústica, electrónica, en la Universidad, ya dije, ¿no? de Católica de Chile, un doctorado en el que me ha tocado participar como lectora y que seguramente veremos ya muy pronto el resultado. Está, pues espero próximo en este año todavía para titularse. Comentaba nada más para, for the record, ahora sí que for the record, que Federico ha realizado trabajos de investigación como Alturas de Machu Picchu, como hecho musical, un trabajo que fue publicado, digamos, resultado de su, no sé si era tesis de licenciatura, tú me dirás, ¿sí? Y además, como también tenemos en nuestra pequeña ficha de presentación, él forma parte de este grupo que se llama Orquesta de Poetas, que realizan además publicaciones escritas y sonoras que se pueden también consultar en red. Bueno, también otra vez Federico me corregirá si no estoy en lo correcto, pero bueno, varias cosas yo las he consultado en red. Y gestor de uno de los festivales internacionales más importantes que se está dando ahora también en Sudamérica, en Chile, el Festival de Poesía y Música, que acaba de pasar en este febrero pasado o enero, la quinta entrega. Y bueno, y la intención de esta primera reunión, como ya sabemos, Mariana, muchas gracias por sumarte y sumar al grupo de impresos populares, es conocernos, conocer por una parte de primera mano las investigaciones que ustedes realizan en torno a estos documentos que son los impresos populares de la colección Manegas Arroyo, de donde también le han enviado a Federico una serie de ejemplos, con la idea de que él también se empape, se sensibilice. Lo que queremos lograr después de todo esto es en una serie de reuniones presenciales, ojalá muy próximas, hacer lo que llamamos activación. Quiere decir unas lecturas que sean lecturas que lleven ese texto a otro lugar, que actualicen ciertas, ¿no? paradigmas o incluso cuestionen otros paradigmas, pero todo como parte de una investigación conjunta entre los dos grupos, entre Poética Sonora y el laboratorio, la CIPI, de impresos populares, para ver a dónde nos lleva esta exploración. Federico tiene esa experiencia ya con otros textos, no quizá textos tan antiguos, más bien son poemas de distintos autores del siglo XX para acá, y también textos escritos por él mismo o por el propio ensamble de su orquesta de poetas. Entonces, Federico, te doy la palabra. ¿Quieres agregar alguna otra cosa a lo que ya presenté? No, no, muy completo y gracias por la presentación, Susana. Yo estoy muy contento de esta reunión, de este proceso que por una parte ha incluido mi tesis, pero también este como otro proyecto, ¿verdad?, que estamos emprendiendo, y aparte que es con más gente, y que eso me interesa mucho, y también con otros materiales, como tú decías, con los cuales yo no estoy tan acostumbrado a trabajar, aunque sí conozco la tradición, digamos. Eh, Nada, solamente agradecerles y escucho atento lo que nos quieran contar sobre los impresos de los cuales estábamos conversando, y ya luego les puedo contar más yo Perfecto. de mis intenciones.
Sí, muchas gracias. Bueno, para nosotros también es una alegría poder juntarnos de esta manera, ¿no? Era un poco lo que ansiábamos con los dos equipos, porque finalmente este tipo de talleres traza puentes, ¿no? Y qué mejor que con un gran artista, bueno, que podamos ver, ¿no? Que sucede, decíamos con Susana, pues esta parte son impresos populares, ¿no? Es como la lira popular chilena, pero de finales, no sé si conoce un poco de Lehmann Nietzsche, ¿no? Pero Vanegas Arroyo es el impresor popular del México de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Y un poco a través de sus páginas, ¿no? Estos impresos, digamos, un poco para ponernos en contexto, ¿no? Estos impresos, justamente hablábamos con Susana y hemos trabajado, ¿no? En el equipo y es un poco cómo se analizan ahora, ya no solamente de la parte iconográfica, que eran muy conocidos porque el grabadista es José Guadalupe Posada y han sido muy destacados, ¿no? Desde la gráfica popular, ¿no? Se consideraba casi que como los ilustró Posadas, pues casi Vanegas Arroyo era el promotor de la Revolución Mexicana, ¿no? Por esta identificación de los grabados con los que hizo José Guadalupe Posada y Manuel Manilla, que fueron dos grandes grabadistas, y que los distingue de todos esos impresos, ¿no? Que se llaman de gran circulación o impresos populares, que se hicieron tanto en cuadernillos como hojas volantes principalmente, ¿no? Y cuyos temas son variadísimos, ¿no? Y que pueden ir desde lo totalmente religioso, ¿no? Como los que se compran en las iglesias, ¿no? Todavía, que son visitas, despedidas, alabanzas, etcétera, como pues de crímenes, como es especializada Briseida, de tremendistas, ¿no? O cancioneros, como conocer a Ana Rosa, Grecia, que bueno, cada uno es especializado históricos, Fer en jocosos, o sea, son una diversidad de temas impresionantes. ¿Qué pasa con estos dónde circula, ¿no? Esa voz, porque al final estos impresos no son hechos para una lectura en voz baja, ¿no? Sino que son para ser lo que nosotros llamamos oralizados. ¿Qué quiere decir? Son textos escritos, pero que no se conciben, digamos, para ser leídos en voz baja, sino para pasar por esa intermediación de la performance de una voz que les va a dar vida, ¿no? Entonces, estos impresos, por un lado, tenían la imagen, tenían el texto a dos columnas y a la vez había prosa, verso, ¿no? A veces eran más circunstanciales, a veces eran más, como decíamos, tradicionales. Bueno, acá vamos a tener problema con mi perro, perdón, pero Simón ladra mucho, a ver si, bueno, bueno, espero que no molestes, que no tengo audífonos, no me funcionan con la compu, perdón, a ver si lo bajo, bueno. Si me interrumpe mucho, sigue Grecia. Bueno. Entonces, los impresos serían justamente intermediales porque está la mirada, el gesto y la voz, ¿no? Y en este caso, justamente era lo que veíamos con Poética Sonora. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo se decían esos impresos? ¿Cómo se leían en ese momento? Y gracias a la invitación de Susana, ¿no? Empezar a pensar estos impresos como una anotación para la voz, ¿no? Porque en realidad era alguien que los cantaba, ¿no? Cómo los compraban, se llama literatura de cordel porque se colgaba en un cordel y aparece desde el siglo XV, ¿no? Estamos hablando en el siglo XVI cuando realmente se vuelve más popular, primero depende de los libros, pero ya en el México independiente, ¿no? 4 siglos después, resulta que con la independencia y todo, hay la libertad de prensa, hay estos impresores que se enfrentan a un mundo donde están circulando grandes periódicos ya, ¿no? Ya es el Imparcial, tienen grandes prensas, pero queda todavía estos talleres, todavía estos impresos son los que transmiten muchas noticias de una forma que a la gente le gustaba, ¿no? Entonces, hay tenemos el tremendismo como una de sus características, pero hay muchas cosas, ¿no? Hay cuentos para niños, hay recetas de cocina, adivinanceros, etc. Entonces, bueno, esto es el impreso en sí, entonces podríamos decir que es una
¿no? Como decía Pedro Cátera, es el contacto entre la oralidad, ¿no? Y la escritura. Y esta oralidad está intermediada por esta performance que hace. En España era muy especializada en los ciegos y en México pues eran ciegos, pero también eran cantores, ¿no? En las ferias, sobre todo. Entonces, esa voz está presente todo el tiempo, ¿no? No es distinto al periódico, aunque comparten ese sistema escrito, es en distinta medida, ¿no? Y aunque no es un público solamente popular, pues sí hay un gusto que determina ese mismo formato. Y Vanegas Arroyo, pues es uno de los que mejor entendió ese público. Y cada vez que lo vamos estudiando más, cada vez parece que él entendiera mucho ese sistema comunicativo. O sea, cómo le gustaba a la gente oírlo, cómo le gustaba a la gente verlo. Y por eso, aún más, nos pareció interesante ofrecer, o sea, hacerlo justamente esto, ¿no? ¿Qué pensaría un artista como tú, Federico, de cómo se cantaría, ¿no? Porque no hay tantos, hay una sola grabación en España que se hizo en los 60s, que es como queda, como lo cantaban los ciegos, pero no hay más grabaciones, o sea, se sabe mucho por escrito, pero no hay registros orales. Entonces tratamos de buscarte ejemplos que tuvieran música, ¿no? Que fuera accesible la música y que también fueran representativos de los géneros que se cantan, ¿no? Digamos, inmediatamente que son más asociados con canciones, como serían los corridos, también una hoja. En particular, lo que quisimos hacer es un poquito no solo los que tú tienes, sino que pensamos que a lo mejor hablar del género en sí te ayudaría a entender los que tú también tienes, ¿no? Entonces, quizás vamos a hablar un poquito para decirte cuáles son las canciones comerciales, el corrido, ¿no? La Valentina, y hablar cada uno, ¿no? Muy rápido, digamos, no tan rápido para que no se entienda, sino un poquito para poder que nos vayan haciendo preguntas, o sea, no solo una exposición, o sea, como un diálogo, ¿no? Sería la exposición diálogo que quisimos que conocieras un poquito más de esos impresos, ¿no? Vale, entonces, ahí está. Ahí tenemos el impreso. Como mencionaba Mariana, estos impresos se caracterizan por ser de tipología mixta, es decir, nos cuentan las cosas a través de tres diferentes formas. Tenemos primero el grabado, en el que una de las características particulares de Posada es que tres momentos de acción se plasman en un solo cuadro. Eso es una primera lectura que se tiene del suceso. Posteriormente aparece el texto en prosa, en el cual este texto yo, por ejemplo, lo trabajé en la licenciatura cuando trabajé crímenes, y es representativo de los pocos textos de crímenes realizados por mujeres. Entonces, este suceso además menciona diferentes transgresiones. Uno es la transgresión religiosa, es decir, una mujer que decide emparentarse con, bueno, tener una relación con su compadre. Posteriormente, la falta a los padres. Ella decide no hacer caso a las indicaciones de su padre y de su madre, y finalmente un asesinato doloso, planificado, y además oculta el cuerpo en las paredes de su casa. Finalmente tenemos la parte en verso, que además también hay tres voces narrativas en este verso. Primeramente, una exhortación a la población a tomar ejemplo de lo que pasa en este suceso, y escuchamos la voz de la protagonista arrepentida de sus acciones, y finalmente la voz del pueblo que clama por la solución de este conflicto y la intervención divina. Entonces, además, dentro de este mismo texto en verso, está hecho en una rima bastante seguida, o sea, podemos decir que si nosotros leemos ese texto en voz alta, se puede apreciar una rima
a través de las cuartetas, que me parece que creo que esto también está, o sea, a pesar de que está agrupado en décimas, no es propiamente la métrica que sigue. Y bueno, este texto particularmente desde la perspectiva que yo lo estudié, no se soluciona porque muchos de los otros crímenes tienen una repercusión social. Es decir, que llega la justicia, además del castigo divino, existe un castigo social punitivo. Sin embargo, en este no aparece. Es un texto mucho más ejemplar y bastante descriptivo en cuanto a las formas de asesinato y de ocultamiento de un cuerpo. Entonces, este texto es muy interesante porque justamente se puede ver a través de 3 tipos de lecturas, ya sea la visual, la narrativa y la de verso, como un mismo hecho toma diferentes visiones. Entonces, estamos ante la presentación de un mismo suceso, pero por diferentes caras. Ajá, tanto de la colectividad como del artista, grabador, como del mismo autor. Entonces, este texto, la verdad, es muy importante, es representativo justo de la tipología de las hojas de sucesos, y pues bueno, seguramente los versos que están en voz alta, en altas, en la tipografía alta, son los que se pueden utilizar, así como los titulares de prensa, para llamar la atención sobre el impreso a vender o a difundir. Muchas gracias. Y sobre todo también a veces hay cambio de voz, ¿no? O sea, por ejemplo, en los últimos, ¿no? En los versos toma la misma víctima desde los infiernos habla, o sea que eso también es fantástico porque el castigo se hace, y como dijo Briseida, muy bien, ¿no? También el grabado es importante, este elemento religioso de los diablos, ¿no? Que es muy particular también de Posada y todo, ¿no? Que es así. Así. Listo, ¿no? Lista, pues mira, esa es la calavera, es una de las calaveras de Vanegas Arroyo, que es la del montón. Hay un montón perdón la redundancia, hay un montón de calaveras de variados temas, o sea, del electricista, personajes políticos, ahí mismo en la selección te mandamos del editor, también hay sobre crítica hacia la moda, ¿no? Cómo se visten las nuevas modas extranjeras, también hay el gran baile de calaveras, que es famosísimo también, y es una tradición, digamos, no solamente mexicana, no solamente sucedían en México o en esta imprenta, pero sí tienen un auge muy importante en México y como que se arraigan aquí, todavía se siguen como usando y tienen ahora, digamos, la ventaja o desventaja de que se utilizan muchísimo cerca de la fecha del Día de Muertos, ¿no? En 1 y 2 de noviembre, entonces en estas fechas todavía aún no, en la mayoría de las escuelas se utiliza que hay concursos de calaveras literarias, los niños se emocionan, dependen del grado, y etcétera, etcétera. También todavía pues hay como mucho auge de estos textos, ¿no? Y pues son pues composiciones cómicas, algunas son más satíricas, en general la mayoría son de estilo burlesco, pero también hay algunos comentarios, hay unas cuartetas muy irónicas, también hay otros más festivos, ¿no? Más jocosos, cambian dependiendo del tono, ¿no? Por ejemplo, la de los personajes políticos cambia un poquito, ¿no? Cuando es la calavera, por ejemplo, Emiliano Zapata, no es el mismo tono que, por ejemplo, en las calaveras del montón, donde se están describiendo los oficios, que tienen temas más cotidianos, que hace también referencia a las personas que los consumen y que los compraban, ¿no? Esta es una ya tardía, es de 1915, pero hay otras todavía, dependiendo también del momento histórico y de la situación en la que se tuviera que plantearla, o más bien la que se tuviera que enfrentar la imprenta, es que cambian los temas y cómo se van a abordar pues la temática general que une al impreso. Por ejemplo, no puse el reverso porque no tiene nada diferencia del anterior que comentaba Briseida, porque no es, las calaveras o sea, constituyen
tema de entrada, ¿no? Ahí sí no es tanto bueno, hay que llenar el espacio y poner otra cosa más o algo que cierre como todo el tema, como lo decía Briseida, sino que venden por sí solas, ¿no? También la de Vanegas Arroyo, el reverso no tiene nada, no hay ninguna canción que cierre, no hay otra oración o no, nada, solamente usualmente es el frente, y también tienen el grabado es muy importante, ¿no? También el grabado forma parte de la imagen, vende la imagen y no solamente adorna, sino que acompaña la lectura de estos textos. Aquí, por ejemplo, se reutiliza varias veces este grabado, aparece también en la calavera del ferrocarril, por eso ahí atrás se ve. También se utiliza en la del electricista, nada más se hacen algunos cambios mínimos para que, o sea, se reutilizan muchísimas veces los grabados dependiendo del tema y se reacomoda la disposición del texto. También la métrica es muy variada, usualmente son cuartas, pero aquí, por ejemplo, este mismo texto vemos en algunos casos que no se cumple con esto y tiene, pues es una característica muy popular y sobre todo lo cómico tampoco es que en los textos satíricos exista siempre o usualmente se diga de tal forma, sí hay métricas más empleadas, pero tampoco, o sea, es un reflejo de lo popular esto que varíe un poquito. En estos textos tampoco, como decía María, no se sabe si se acompañaban con música o no, pero seguramente sí se cantaban y el ritmo que tienen es muy importante para darle a la lectura como la intención y la finalidad que tenía, ¿no? Solo un comentario, ¿no? Que Sí, esta sí. enumeración de oficios que aparece es muy particular, pero también es muy típica en estas enumeraciones en la tradición oral. Entonces siempre hay estos cruces entre la tradición oral y estos textos, ¿no? Sobre todo cuando van en cuartetas octosilábicas, y hay que decir que estas se vendían expresamente el 2 de noviembre, ¿no? No, sí, también nada más quería añadir, o bueno, como que es interesante que hayas elegido estos textos porque son justamente algunos de los que más duda nos causan sobre cómo se decían, porque efectivamente, o sea, no sabemos o no, más bien no hay indicios de que fueran acompañados con música, ¿no? O que los versos, por ejemplo, del que presentó Briseida, constituyeran propiamente una canción y sin embargo están en verso, ¿no? Entonces siempre está la idea o nos invita a pensar en una lectura en voz alta, una lectura compartida. Y en el caso de las calaveras, más aún cuando se tratan de un tipo de texto muy enraizado en una festividad específica, ¿no? Y esto que decía Fer de que están impresos casi siempre solo por el frente, en un tamaño mayor que otras de las hojas, eso también sería importante, y con el grabado ahí súper llamativo, pues incluso hemos pensado, ¿no? Que a lo mejor la gente las colgaba en la pared de sus casas porque al final eran como pues muy llamativas, están impresas además usualmente en papel de color. Las otras hojas suelen ser en el papel revolución, digamos, color cafecito así beige, pero las hojas en calavera suelen tener más vistosidad. Una Sí. pregunta, Grecia, nada más, ¿de qué dimensiones estamos hablando, por curiosidad, digamos, de los volantes normales respecto a las calaveras, para que también Federico se haga una pequeña idea? ¿Era más periódico las calaveras, tamaño periódico? La calavera usualmente era lo que creo ahora denominamos tamaño tabloide, es decir, como 40 por 30 centímetros. Mientras que la hoja volante convencional, que es más como la que explicó Briseida, es 20 por 30, o sea, más o menos una hoja carta. Y la calavera sí suelen ser más grandes, más en papel a veces china, porque es de color, por eso son súper frágiles, son de los que más cuesta trabajo a veces fotografiar, porque ya están muy, muy dañados muchos de los que se conservan en las colecciones. Y de las que más creemos que se usaban con un propósito ornamental, justo por su tamaño, un pequeño póster que sí podía pues ponerse en cualquier lugar, ¿no? Digamos, porque sí tenía el grabado, al ser de la mitad del póstercito, pues sí permitía estar expuesto. Nada más de las cosas que yo ya le había un poquito anticipado a Federico y completar ahorita con lo que están diciendo, esta fragilidad también del material, ¿no? Porque pues se pensaban como hojas efímeras, el trabajo que ha realizado el grupo también ha sido de
de rescate, ¿no? Digo, en primer lugar, de buscar para completar como toda esa colección, pero también de rescate y ese cuidado de fotografiar, ¿no? Entonces ha habido también, Federico, todo un proceso simplemente para que te sensibilices a que también la materialidad ha sido muy importante, ¿no? En esta percepción. No solamente se están enfocando en el texto, sino también cómo se conserva porque platicábamos con Federico alguna pequeña cosita ahí de ejercicio sonoro que se puede hacer como una traducción de materialidades, pero no me anticipo, nada más era para el guiño a Federico. Primero, Delgadina, conocer que viene, por supuesto, de un romance tradicional, ¿no? Un romance, ¿te acuerdas que el romance, pues, es característico de España, ¿no? Empiezan los romances, más bien, se empiezan a escribir en el siglo XV, son los primeros registros, y se siguen hasta ahora en América. Bueno, hasta ahora no sabemos, las recolecciones se han sido, ¿no? Más bien del siglo pasado, pero hay romances que se dicen por toda América, como bien lo han estudiado Aurelio González, Mercedes Díaz Roig, en fin, tenemos grandes, ¿no? Desde Menéndez Pidal, que fue el género que se recogió, ¿no? Era el género principal y se dejaba al lado el cancionero, las décimas, no le interesaba, y mucho menos esta literatura híbrida que está en estos impresos, porque lo que hay que decir es que lo que nos llega, sobre todo, son versiones. A veces en Vanegas Arroyo lo que hemos visto que de estas fuentes tradicionales siempre hay como una intermediación y parece que las retoca, y cualquier texto que pasa hay una intermediación. Entonces hay como este contacto entre lo que es libresco con lo que es oral, y entonces es una literatura que no les gusta ni a los que hacen folclore, ni les gusta a los que son muy eruditos, porque es un poco de mal gusto, ¿no? Es tremendista, es repetitiva, pero a los que nos gusta la literatura popular y los retos de estar entre medio de todo, entonces nos parece fascinante estos elementos híbridos, y ahí estamos luchando por una parte y por la otra, ¿no? Entonces, bueno, Delgadina, lo que tenemos acá, pues es justamente una de las partes, se difunde. De hecho, Delgadina se ha trabajado de todas formas, ¿no? Hay rap, hay, no sé, han trabajado muchísimos grupos. Se ve que lo del incesto pues pega, ¿no? Es algo que es un tabú ¿no? En las sociedades, pues que todavía está ahí muy presente, y entonces tiene este elemento que se repite, ¿no? Y que se tradicionalizó. Ahora, como ves, bueno, aquí tenemos en una hoja volante. En general, las canciones también estaban en cuadernillos, en cancioneros, pero hay también estas canciones que aparecen al final de alguna hoja, pueden estar a la vuelta de una hoja en prosa, y estos versos, a lo mejor estas canciones, si le puedes agrandar, está un poquito para que yo la vea, porque no veo. Entonces, aquí está. Bueno, y entonces de Delgadina, tú sabes que del romance, ¿no? Una de las estructuras o canciones narrativas que también se difundió en este tipo de formato fue el corrido, que es una canción narrativa, ¿no? Que tiene introducción, desarrollo y conclusión, y que tiene corridos que son los más conocidos, que son como los de heroicos o de bandidos, ¿no? Y tiene estos otros que son novelescos, ¿no? Que cuentan este tipo de historias, ¿no? Como el de Delgadina, ¿no? O sea, que no son históricos ni heroicos, ¿no? Sino que son novelescos. Y entonces Delgadina, pues, tiene diferentes soluciones en las diferentes hojas, ¿no? Y lo que vamos a ver es justamente estos diálogos o este suspenso que se hace con el personaje femenino, ¿no? Que es el que es incomprendido, ¿no? Y que termina, ¿no? Por morir, ¿no? Y cada vez que se hace, ¿no? En corrido o en romance, tiene sus diferentes interpretaciones, ¿no? Si quieres, no sé si algunas cosas te llamaron la atención. Donde cambia más generalmente es hacia el final del corrido, los del principio, ¿no? Viene la palabra clave, ¿no? Sí, Para o la decir reacción también de la madre, sí, ¿no? Suele perdón, cambiar. sí. Sí, dilo.
No, que lo que suele también variar en las diferentes versiones del corrido y del romance es la reacción de la madre, que hay versiones, ¿no?, del romance hispánico donde la madre no demuestra compasión por su hija y de hecho la culpa. Y en la versión esta impresa por Vanegas Arroyo, que debe ser muy similar a las versiones que de este corrido se difundieron oralmente, la madre sí tiene compasión y más bien está atada de manos, ¿no? Dice, no puedo hacer nada porque si te ayudo, tu padre nos va a matar a ambas. Y eso creo que es interesante, y nada más también mencionar que este corrido pues fue de los que más se siguieron difundiendo de manera oral a lo largo de todo el siglo XX. Todavía yo hace poco, bueno, hace un par de años fui a un trabajo de campo de recolección de literatura oral por aquí en la zona de San Luis Potosí y una mujer nos cantó fragmentos de Delgadina, o sea, una mujer muy anciana ya, pero digamos, de este corrido, por ejemplo, tú sí puedes buscar todavía en corpus, de hecho te lo podemos mandar en corpus de literatura oral y sí hay versiones en audio, digamos, de la gente a la que los investigadores grabó. Sí, y las versiones que tiene Aurelio, ¿no? Porque eso fue una recogida por toda América, ¿no? Que es justamente, son estos corridos que se repiten a lo largo de los países. Sí, Ana. Bueno, a mí uno de los elementos que siempre me llama la atención es justamente el grabado, que parece absolutamente ajeno a la temática. Digamos como que no tendría mucho sentido que ella fuera delgadina, porque nada de lo que se cuenta aquí, ni de su muerte, ni de todo lo que pasa, tendría que ver con esta vestimenta y demás. Y este se relaciona un poco con el otro que, Grecia, ¿podrías ponerlo, el de Valentina? Y la respuesta está aquí en esta otra hojita, que es la de Valentina, nuevo corrido, y que tiene otra unidad textual, que es el medio paso de moda. En el de arriba también es un corrido en el que está explicando en este contexto revolucionario sobre el hombre que está en el cortejo y que Valentina no le hace caso, toda esta historia que también es muy, muy conocida de esta canción que fue también muy popular. Y la figura femenina está acompañando, parece, el texto de arriba, pero en realidad al leer el texto de abajo, que es el medio paso de moda, aquí entre las décimas que aparecen está censurando a las mujeres que utilizan faldas muy cortas. Bueno, ella ni falda utiliza, ¿no? Pero pues eso es de lo que está hablando y lo está censurando. Entonces, pues lo que hemos dicho, pues es que hay una especie de juego en el que la imagen de arriba pues como que pareciera estar aludiendo, pero en realidad al leerlo uno se da cuenta que corresponde al de abajo. Y por extensión acabó en el de Delgadina, pero ya sin ninguna conexión con esto. Entonces eso pues también es interesante, ¿no? Cómo se rehúsa esta imagen, aunque está pues totalmente desvinculada, ¿no? Aquí que parecía como un juego editorial, pues en el otro quedó perdido porque Delgadina se ocupa toda la hoja. Este, a mí sí me parecería muy interesante si nos pueden compartir algunas de estas grabaciones, no sé, Grecia, de esta señora mayor que llegaron a grabar esa canción que ella les cantó. Sí, aunque solo fueron fragmentos, la verdad o sea, no recordaba tanto. Se las puedo compartir, pero pienso que quizás en el corpus de literatura oral de la Universidad de Jaén debe haber versiones. Joaquín Díaz, en la Joaquín. Fundación Joaquín Díaz están cantados, claro, también hay unos cantados por el mismo Juan Díaz, que canta maravilloso, pero tienen Delgadina cantada por él y tienen también grabaciones. Si buscas mandamos la página. Sí, nosotros te mandamos unos enlaces al ratito o mañana. Y no importa, Grecia, que sean fragmentos. A mí me parece que sí es interesante porque no, si acaso se van a utilizar o para lo que sea que hagamos más adelante, pues es muy rico que usemos cosas que ustedes han también generado. Y si por ahí la idea no es que sea la canción completa, sino agarrar también ese espíritu, ¿no? Esa voz de esa mujer que ya me la estoy un poco imaginando y hasta me parece más interesante a nivel como de lo que puede proyectar.
y no descarto que las otras versiones sean también muy valiosas y muy bonitas, pero creo que también tendría un interés particular, no sé, me estoy tal vez también otra vez adelantando, Federico, pero creo que puede ser muy rico. Sí, tomé nota, yo también estaba anotándome eso para, y además de otras cosas sobre lo que iban contando. No, no sé si quieren seguir con lo que tenían pensado un poco más, como quieran. Bueno, yo creo que solo para terminar aquí lo de Delgadina, que te debe haber llamado la atención y que también está en relación, es otra vez este elemento sobrenatural religioso, ¿no? Lo maravilloso cristiano, lo que llamó Jacques Le Goff, es justamente Delgadina está en el cielo con los ángeles gozando y su padre en el infierno que lo están castigando, ¿no? Hay siempre este elemento, ¿no? Que está marcando, ¿no? Por ejemplo, en las hojas se fue al infierno y está ardiendo en las llamas, pero desde ahí nos habla cómo va a sufrir y el otro, ¿no? También pasa en los corridos con la de, ¿cómo se llama? El año de 1900, ¿no? De Rosita Alvírez, ¿no? O sea, ella se va al cielo y el otro al infierno, ¿no? Y así va a estar contestando, ¿por qué? Porque fue, pero siempre lo que hablamos un poco, la justicia no se hace un poco, no se espera la justicia que vinieran a arrestarlo porque mató, porque pasó, porque transgredió el padre, sino es la justicia divina que se va a encargar de volver a poner todo en su lugar, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante en los corridos, sobre todo porque va muy asociado a México, ¿no? Es un poco este elemento maravilloso que es muy interesante. Entonces, no sé si otros, bueno, se paseaba de la sala a la cocina, es como la mirada es la que propicia el deseo, que eso se preserva, digamos, hay cosas que se preservan en el romance y en el corrido, y otras que terminan, como decía Grecia, va cambiando el rol de la madre según, ¿no? Quien lo diga y qué comunidad lo acepte o cómo se lo haga. Pero es cierto que es un texto muy trabajado también musicalmente, de hecho hay muchas, están las grabaciones y aparte lo que se ha rehecho, ¿no? Te digo que era un grupo bastante conocido, ¿no? El que tenía Delgadina de rap, ya no me acuerdo, pero te lo podemos conseguir por ahí si quieres para ver qué hicieron ellos con Delgadina, ¿no? Perfecto. Yo me, me fui anotando ciertas cosas eh, de lo que ustedes me cuentan, por supuesto enriquece siempre mucho lo que uno pueda comprender de un texto o de un objeto, de estos objetos, ¿no? Y antes de mostrarles algunas cosas mías, que fue lo que me pedía Susana, le puedo comentar eso muy, muy brevemente, ¿no? Eh, de lo que comentaban del texto del terribilismo ejemplar, me gustó mucho esto de que fuera un texto muy paradigmático, muy ejemplar, pero al mismo tiempo lo comentó Briseida, ¿verdad? Que era distinto por su final, ¿no? Porque no cerraba. Por lo menos eso fue lo que fui entendiendo. Y por ahí solamente eso lo doy como ejemplo de cosas que yo voy cazando de lo que van contando que me pueden, que pueden ser muy intermediales, ¿no? Como ideas, como que llamémosle traducción, llamémosle el término que queramos, transferencia, ¿no? De que estamos pensando en que vamos a hacer algo con estos textos o con estos objetos o en estas imágenes, ¿no? Entonces yo como que las escucho y aparte lo interesante que son la historia en sí, digamos, ¿no? Van surgiendo un poco estas ideas que son muy ricos disparadores, ¿no? Y así me voy anotando pequeñas cosas de, por ejemplo, también en ese texto la idea de los tres momentos que conviven, o de los que podrían ser dimensiones, que podrían ser, ¿verdad? Distintas cosas paralelas
que también es algo que artísticamente, creativamente, uno de lo cual puede agarrarse, ¿no es verdad? No, ya de forma menos literal, quizás, sonoras, por ejemplo, pero que son las cosas que yo un poco me voy agarrando de las mismas cosas que ustedes van contando. Así que el ejercicio es muy, muy bueno en ese sentido. La idea de las calaveras del montón, esto de que son para entrar, ¿no es verdad? Que están un poco en la portada también, ¿no? La ideas tan simples, pero que me interesa decirles cómo me llegan, ¿no? O cómo yo las tomo, esto de que por un solo lado, ¿no? Son ideas que artísticamente uno puede como sacarles mucho provecho y usarlas, así que me estoy quedando con muchas cosas, después veremos, ¿verdad? Qué caminos tomamos, qué pasa con todo esto, pero ese tipo de cosas, a veces muy sencillas, las voy rescatando y eso. No voy a seguir con todo lo que me anoté ahora, pero creo que es momento de que yo les muestre un poquito, les haga escuchar. Si tenemos un ratito, igual algunos ejemplos pueden ser un poco más largos de escuchar, los podemos ir cortando, no pasa nada, es para que nos hagamos un poco una idea. Y algo ya me presentó Susana respecto de mis proyectos y todo eso. Básicamente, desde allá hace una buena cantidad de años me he dedicado como actividad creativa principal, cruces entre poesía y música, más bien de lo que podríamos llamar contemporáneos, experimentales a veces, sin abandonar del todo los formatos de canción, por ejemplo, pero sí con énfasis bien intermediales, con mezclas de formatos y otras formas también de uso de los textos, ¿no? No solamente cantados, no solamente hacia las formas de lo que llamaríamos musicalización de poesía, ¿verdad? Melódica, etc. Entonces, les quiero mostrar de lo que les contaba Susana, de la Orquesta de Poetas, uno de los trabajos digamos, que nacieron de las ideas que yo propuse, que justamente le da el nombre al primer disco libro. Nosotros hacemos lo que yo llamo que son discos en papel, porque creo que acá también es importante que compartimos, ahí está, que compartimos un gusto muy grande por los materiales impresos, ¿no? Y eso creo que es súper importante, que está a la base de un poco de toda esta conversación. Entonces, en ese tema que da nombre a ese disco, es un poema de un poeta del sur de Chile, llamado Jorge Velázquez. Nosotros trabajamos, y yo he trabajado mucho en el trabajo sonoro, he trabajado principalmente con textos de otros, digamos, ¿no? Normalmente, como también dijo Susana, no tan de larga data, más bien de contemporáneos, pero donde quizás ahí cambia un poco del tema de la importancia de la biografía de los autores y todo eso, ¿no? ¿Verdad? O incluso con colaboraciones directas con las voces de los mismos autores, ¿no? En este caso del tema de declaración de principios, les quiero hacer escuchar cuál es la lectura que nosotros hacemos de que es un poema muy breve. No voy a poner el texto porque justamente lo repetimos y se va a entender. Y
un poco simplemente qué pasa. En este caso lo voy a poner en video, porque es una puesta en música un poco performática en ese sentido. Y para eso tengo que compartir sonido. Entonces, vamos a poner este... Ahí. Debemos invadir, anclar nuestro reino en su archipiélago, deshabitar lo que nos pertenece por herencia. Nuestras crónicas serán los únicos títulos disponibles en su geografía. Las noticias exclusivamente deben guiar a nuestros reyes. Que quede escrito: el territorio no es la nación del enemigo, y quien se oculte de la sangre, se oculta de Dios y la vida. Debemos invadir, anclar nuestro reino en su archipiélago, deshabitar lo que nos pertenece por herencia. Nuestras crónicas serán los únicos títulos disponibles en su geografía. Las noticias exclusivamente deben guiar a nuestros reyes. Que quede escrito: el territorio no es la nación del enemigo, y quien se oculte de la sangre, se oculta de Dios y la vida. Debemos invadir, anclar nuestro reino en su archipiélago, deshabitar lo que nos pertenece por herencia. Nuestras crónicas serán los únicos títulos disponibles en su geografía. Las noticias exclusivamente deben guiar a nuestros reyes. Que quede escrito: el territorio no es la nación del enemigo, y quien se oculte de la sangre, se oculta de Dios y la vida. Debemos invadir, anclar nuestro reino en su archipiélago, deshabitar lo que nos pertenece por herencia. Nuestras crónicas serán los únicos títulos disponibles en su geografía. Las noticias exclusivamente deben guiar a nuestros reyes. Que quede escrito: el territorio no es la nación del enemigo, y quien se oculte de la sangre, se oculta de Dios y la vida. Debemos invadir, anclar nuestro reino en su archipiélago, deshabitar lo que nos pertenece por herencia. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Lo corté porque ya seguía un poco más de lo mismo, pero había pensado solo en mostrarles como la primera parte, la superposición de voces, pero también me interesaba hablar sobre lo segundo, que tenía que ver más también con el uso de la voz como un poco como instrumento electrónico o electroacústico,
pasan las dos cosas ahí, aparte, bueno, de la banda tocando y todo eso, ¿no? Pero de lo primero que es este procedimiento tan sencillo como es superponer voces, en este caso gracias a una lupera, ¿verdad? Pero pues se podría hacer en vivo, en directo. La cosa es que esta cosa de superponer voces, de la sincronía imperfecta, ¿no? Siempre me ha interesado mucho esta creación de una voz en la cual todavía se pueden distinguir un poco sus partes, pero al mismo tiempo hay momentos en que coinciden y se formara como una otra entidad, que por momentos hasta puede parecer robótica, etc. Como que van pasando cosas para mí, digamos, cada uno podrá sentirlo, y que al mismo tiempo eso que va pasando dialoga y da otras preguntas, abre otras preguntas sobre el texto mismo que se estaba en este caso enunciando, ¿no? Como este texto que es medio como, no sabemos si es decolonial, quién es la voz que está hablando, quién habla por quién, ¿no es verdad? En este caso es un texto contemporáneo, pero que está como recreando una voz de un territorio particular que se llama Chiloé, en el sur de Chile, que fue el último reducto español en Chile, ¿no? Entonces, claro, obviamente cuando uno tiene algunos elementos más, también obviamente lo que pasa semióticamente, culturalmente va a ser distinto, sin duda. Pero más allá de eso, estamos... les estaba hablando de un procedimiento tan simple como, oye, leamos este texto y vienes tú y lees sobre mí, y viene una tercera persona y lee lo mismo. ¿Qué pasa? ¿No? No solo ya una voz, entonces, y esas voces además pueden tener ciertos juegos, ciertas pequeñas intenciones. Si se dieron cuenta, las cuatro voces tenían ciertos muy, muy leves intenciones distintas, no era solamente como una lectura, comillas, neutra. Hemos discutido, tenemos esa discusión con Susana pendiente de las voces neutras y todo eso. Entonces, este es un ejemplo ya un poco más lejano, tiene 10 años aproximadamente, dentro de mis trabajos, pero que desde hace mucho tiempo en estas relaciones de poesía y música me ha interesado qué está pasando con la voz, ¿no? Como para mí, el puente más importante realmente entre ambos medios, y no tanto, digo yo, como el puente estructural que ha basado, estructural lingüístico, digamos, que la musicología, sobre todo del siglo XX, estableció como el gran puente entre la poesía y la música, ¿no? Yo, más que negar eso, me ha interesado investigar este otro puente, ¿no? Que son las prácticas vocales y cómo estas intermedian en estos dos medios artísticos. Y bueno, y ahí está un ejemplo, y después en el tema, si alcanzaron a escuchar, ¿no? Esto lo estábamos escuchando desde YouTube, ¿verdad? Vuelven estas voces, pero ya mucho más procesadas, mucho más tratadas electroacústicamente, más confusas, y ya más bien como masas, ¿no? En términos de espectromorfología. Y bueno, son recursos, este tipo de recursos son recursos que siempre me han interesado en estas relaciones entre poesía y música, y los cuales hago uso de distintas maneras y repetidamente, digamos, como tengo mis cosas que me gusta hacer al respecto de esto, así como otras que les quiero mostrar. Si alguien quiere preguntar algo, si me estoy saltando algún dato, ustedes me avisan, no hay ningún problema. Y también les voy a dejar links. Yo tenía una curiosidad que no sé si la explicaste y tal vez no la entendí, pero
¿La grabación que ellos escuchan en los audífonos es la del anterior o es digamos, la primera? ¿O van escuchando la del exactamente anterior a él? Escuchan lo mismo que todos. O sea, van escuchando la suma. Sí, lo que pasa en este caso es una grabación en vivo, digamos, no en vivo con público, pero sí es una grabación en directo. Entonces había que hacerlo así, por eso tiene esta cosa un poco performática de que la gente nos vamos acercando a un lugar, ¿verdad? Y de hecho, más de como que leíamos el texto porque en realidad lo teníamos proyectado. Sí, sí se ve. Entonces tenía que ver con lograr que eso sucediera orgánicamente de una vez. Porque por supuesto en estudio es muy simple de hacer, ¿verdad? Incluso de hacer que resulte mucho más sincronizado, más una voz. Pero a mí particularmente no me interesaba eso. Me interesaba que esta superposición, que por supuesto está ensayada, ¿no? Por supuesto, pero siempre va a resultar distinta y siempre es, comillas, imperfecta, ¿no? Entonces me interesaba que ocurriera así, pero buena observación. A mí me interesaba mucho eso de las voces porque un poco en algún momento llamo como palimpsesto de la voz al propio impreso, ¿no? Porque atraviesa varias voces, ¿no? Y claro, desde mi punto de vista muy de impresos, pero creo que cuando pusiste estas varias voces quizás también me puse a pensar en eso, qué pasaría. Pero bueno. Por supuesto, a mí me parece... me gusta mucho lo que decían, que por ahí los ejemplos en los que yo me había fijado eran los que ustedes tenían un poco más de dudas o de desconocimiento de cómo habrían sonado, si es que sonaron en el pasado, y quizás soy muy claro, yo me estoy preguntando para adelante, ¿no? ¿Cómo los haremos sonar? ¿No? Teniendo en cuenta todo lo que sabemos y lo que no sabemos, por supuesto, ¿no? Sí, yo justamente quería preguntarte sobre eso, de lo que decías de cómo cada voz cada lectura es distinta, ¿no? Y se escucha, cuando la escuchamos es distinta. Y quería preguntarte cómo deciden eso, o sea, o cómo cada uno decide en qué tono, no sé si tono sea la palabra correcta, y como qué tanto hay ahí de performance o de teatralidad, no sé si llamarlo así, como de elegir, ¿no? La voz, la voz, eso. Estás entrando en terreno pantanoso. A ver, la primera pregunta es más simple, mucho más simple y mucho más pragmática. El nombre Orquesta de Poetas es por supuesto una especie de casi de juego, digamos. Somos un grupo que además somos todos poetas, entonces imagínate la lucha entre, ¿no?, egos, creatividades y todo eso. Y básicamente hay que dejarse fluir mucho y confiamos mucho en lo que el otro pueda estar proponiendo. Entonces, si bien hay algunas decisiones primarias de quién trae la idea, de quién se considera un poco compositor, en estos casos hay como unas propuestas de cada uno y vamos trabajando con ellas. Y siempre hacemos somos más bien como creemos firmemente en la performance y que estamos haciendo performance, pero de alguna manera no desmedida tampoco, ¿no? Entonces, también estos pequeños tonos de teatralidad que tú mencionaste y que con muy buen oído, digamos, son tensiones que son históricas, ¿no es verdad?, entre la performance y el teatro, sin duda, y que nosotros nos gusta jugar y ponernos un poco al medio, así haciendo pequeños llamados. Efectivamente, la voz susurrada, la voz
impostada nasalmente del segundo, que podría ser una voz política, podría ser una sátira política, no sé, o sea, ahí está el problema de la representación, ¿no es verdad? Entonces lo vamos a considerar representativo de algo porque esta voz un poco más nasal impostada significaría, por ejemplo, la voz del político o la voz de el último, no sé si se dieron cuenta, pregunta los versos. Lee exactamente lo mismo, pero todo con signos de interrogación, ¿verdad? Bueno, ¿y qué significa eso, no? Estamos teatralizando, estamos performando, pero bueno, como te decía, la segunda parte de tu pregunta era mucho más difícil de responder, y yo sí creo que hay todo un campo con el teatro complejo, tenso, los poetas que se alejan de la idea del actor, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de la declamación de poesía, ¿verdad? Ahí hay como un poco un abismo, ahí hay mucho que explorar todavía, ¿no? ¿Sabes? A mí me llamó mucho la atención esta pieza, porque justo es una pieza abordada desde diferentes puntos, más o menos como lo que yo comentaba de este impreso, o sea, es un todo con diferentes perspectivas, aquí en una tipología tal vez, pero que incluso dentro del mismo tipo narrativo, tipo verso, hay perspectivas y hay voces que crean esta polifonía que al final es lo que atrapamos de esta unidad de texto, ¿no? Y que ahora que lo vi ya en tu pieza, o sea, tiene mucho sentido y creo que hay una gran conexión ahí entre cómo, pues sí, traducir a otra, pues sí, a otro tipo de, pues sí, material, estas mismas herramientas. Así es, así es. Entonces les quería mostrar ahora algo de lo que estoy trabajando más últimamente, particularmente para mi tesis del doctorado, que es en práctica artística como investigación-creación, como le llamemos. Es un doctorado en música, en artes, con mención en música, y yo vengo, ¿no es verdad?, vine a proponer esta mirada, particularmente, en este caso, en mi investigación, desde la poesía sonora, de lo que llamamos la tradición de la poesía fónica o fonética y sonora, básicamente desde las vanguardias hasta ahora, ¿no? Y con un énfasis muy particular en la colaboración artística. Entonces yo pedí, invité y traje a esta investigación a dos poetas sonoros, una poeta chilena que se llamaba Pia Sommer, que voy a aprovechar de compartirles. Acá. El sitio que yo estoy preparando está muy en construcción, sobre todo en términos de diseño, le falta bastante, pero es una herramienta en la cual yo voy haciendo un poco de portafolio sobre esta investigación. Entonces esos son los dos, se ven, ¿verdad? Estos son los dos poetas co-investigadores también de este trabajo. Pia Sommer es chilena, radicada en España, y Luis Bravo es uruguayo. Por cualquier cosa comento que yo también lo soy, aunque estoy más criado en Chile, pero también soy uruguayo, entonces un poco soy compatriota de ambos. Y con ellos hemos desarrollado un trabajo tanto electroacústico, que ha sido más bien a distancia, que a través de lo que yo llamo intervenciones electroacústicas. Ahí hay un pequeño esquema, donde el centro es un poema sonoro que ya existía, que ellos ya habían grabado, y donde yo hago
una o varias intervenciones electroacústicas con las herramientas de la música acusmática, electroacústica, de las herramientas actuales, de software, ¿verdad? Pero donde también existen textos de partida, ¿no? Y existe una práctica vocal. Lo que me faltó decir es que yo los invité a esta investigación porque son, dentro de la poesía sonora latinoamericana, muy destacados por sus prácticas vocales, ¿no? Hay poesías sonoras que no necesariamente, que si bien siempre tienen una relación con la voz, no necesariamente son tan destacados en su práctica vocal como quien diría un destacarse un poco más musical, si se quiere, ¿no? O de un desarrollo vocal muy particular, que es el caso de ambos, de Pía y de Luis, ¿no? Muy diferentes entre ellos, pero muy destacados, muy reconocidos por sus prácticas vocales. También, aparte de las intervenciones electroacústicas, hemos desarrollado a través de encuentros presenciales, incluso en estos tiempos pandémicos, logramos hacerlo, lo que llamo entonces colaboraciones performáticas, ¿no? A través, ya no hay un poema sonoro de partida, sino que están un poco más en el ámbito de la improvisación o de la co-creación en directo, pero donde también siempre trabajamos con textos o grafías, que es un término más bien que usa Pía, sonoras, fonéticas. Entonces siempre estamos en relación a escrituras también, ¿ya? En este caso, lo que les voy a mostrar o hacer escuchar, en realidad, son dos ejemplos relativamente breves, de las intervenciones electroacústicas, en las cuales yo intervengo, valga la redundancia, o hago una creación a partir de algo que ya existía sonoramente, centrado en la voz. Para empezar, esos poemas sonoros que yo fui eligiendo eran solo voz, ¿no? Porque pueden haber con otros elementos sonoros, y eran, en este caso, eran solamente prácticas vocales, y yo fui desarrollando no voy a hablar de eso ahora, pero un método de análisis acústico para desagregar de alguna manera y todos esos gestos vocales que se van sucediendo en el poema sonoro, y a partir de ellos, como elementos, como unidades musemáticas, si se quiere, componer, básicamente. Entonces, sin más previa explicación, les voy a mostrar aquí tenemos, así como bien clásico, una fuente y después una intervención, ¿no? Entonces igual es importante que escuchemos qué es lo que era y un poco qué le pasó después de mi intervención. En este caso, elegí este ahora porque es muy breve, por suerte. Este es Litera, que es un pequeño poema sonoro de Luis Bravo. Entonces lo vamos a escuchar. Voy a ponerles el texto también, a compartirles el texto, y después escuchamos por lo menos una buena parte de la intervención electroacústica, y después podemos comentar sobre qué es lo que quise hacer. No voy a adelantarles nada. Disculpen, me tengo que compartir de nuevo para hacer las cosas bien. Compartir sonido. Les voy a compartir ahí. Entonces, Litera, litera necat, litera occidit, letra, letra bebés, letra muertos. La letra mata bebés, la letra hace muertos. Litera necat, litera occidit, litera.
Como ven, es muy breve la puesta en voz de Luis Bravo, en este caso de un texto de él mismo. Y yo después de hacer mucha escucha y un análisis de esto, de ese poema sonoro, hice algo así, y vamos a escuchar un poco. A ver. ¿Escucha? No. Ya. Litera. Litera necat. Litera oxidit.
lo primero que yo me había propuesto es, quería hacer bastante con este poema tan breve, ¿no? Y este poema tan breve que además en parte del análisis que hice, del análisis vocal, de la voz misma grabada, ¿no? Con esa lectura, que es una lectura que es puro espacio, es un poco como las estructuras vacías, ¿verdad? Que es casi todo vacío, es casi todo, comillas, silencio. Entonces, lo que quizás algunos lo notaron o lo pensaron o no, pero es todo voz. Lo que escucharon es todo voz, con excepción del sintetizador, que hace una suerte de melodía, que ya les voy a explicar de dónde sale, pero todo lo que escucharon, se escuchan unos golpes, se escuchan como distintas cosas, ruidos, es toda la voz de Luis en lo que él grabó. Por supuesto, en algunos casos procesada, ¿no? Pero en muchos casos nada más que subiéndole el volumen, ¿no? Porque quería trabajar mucho con el silencio que dejaba su mismo poema sonoro, porque me parecía que tenía una relación con el espíritu, descifrable o no, del texto mismo del poema, que les mostré mientras Luis lo leía, esta idea de un poco de la tumba de la poesía, ¿no? Una idea un poco negativa, por supuesto, de las letras, ¿no? Por eso esta idea de litera sería ese cajón. Y también, como les decía, lo único que no es la voz de Luis reprocesada en esta puesta en música, en este caso, es esa especie de sintetizador, de teclado que suena y que hace como unas notas que pareciera que fueran hacia alguna parte melódica o armónicamente. Eso es la interpretación del computador, o de ciertos programas, ¿no es verdad?, de la misma voz de Luis. Eso es una herramienta que es muy sencilla de ejecutar, que se llama Audio to MIDI, ¿no? Y yo elegí el sonido que tuviera, pero el perfil que hace pa pa pum, pu pa pi pi pam, pi pi pum, es como la máquina entiende que sonaría la voz de Luis si fuese un instrumento, ¿no? Si lo interpreta como algo cantado, ¿no? Litera necat, litera occidit. ¿Tiene esa melodía? No, en realidad, pero hay algún parámetro de ese registro que le dice a la máquina tati pum, pati pira pam, pipi pom, ¿no? Y me parece sumamente extraño, además muy bonito, ¿no? Pero ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está haciendo el algoritmo? ¿No es verdad? Y cómo también, ¿qué pasa si lo modificamos? ¿Qué pasa con esta idea? Quizás nuestra idea de decir que hay una música en las voces, también ese mismo algoritmo nos ayuda a volver a cuestionárnoslo, o a volver a pensar en eso, ¿no? La idea de los cantos, de los acentos, de cómo hablan ustedes, y los mexicanos, o cómo hablamos nosotros, no porque tú hablas más cantadito. Ya, pero ¿qué era eso? No, el músico que viene y te dice, no, pero es que en realidad se podría escribir, ¿no? Porque tú estás haciendo casi que una tercera menor en tus declinaciones. Yo creo que la voz es mucho más compleja que eso. Pero bueno, no les doy la lata si alguien quiere preguntar algo. Sí, quien sea. José, Simón. Bueno, ok, bueno, quería comentar algo desde la anterior intervención.
pero igual ahora ya teniendo esta como me da más clic, me cierra más, que es que la forma en que presentas al escucha, esto es bueno, a mí me dio a entender el leitmotiv, o sea, al inicio, en la primera, generas la voz de forma, este elemento de las palabras de forma repetida, se cambia por la persona una y otra y otra y otra vez. Haces que las palabras sean un leitmotiv y luego lo rompes con los instrumentos y ahí se forma pues esta relación, esta conexión, esta traducción intersemiótica entre lenguajes, entre lo que es la poesía y lo que es la música. Y en lo haces a la inversa. Primero colocas la voz, pero no el poema, sino estas melodías, este sintetizador, y después colocas el poema, que es lo que rompe estos elementos que ya presentaste la escucha, y genera la conexión, la interrelación entre ambas, que pues lo que significan ya es un todo, un completo, y pues ambas me dan pues a la hora de pensar en los impresos que se presentaron al inicio, el cómo estos elementos no se sabe cómo se cantaban, no se sabe cómo se leían en voz alta, pero se puede dar un significado a instrumentos que puedan darte a entender eso que tienen los textos, ¿no? O sea, las calaveras, la muerte de la mujer en esto del incesto o lo demás. O sea, al final esta traducción de signos es muy interesante el cómo lo generas y pues eso, quería mencionarlo, que me dio en ambas escuchas. Gracias, tienes mucha razón en lo que analizaste de que el procedimiento es un poco al revés en ambos. Gracias por notarlo también. Y al respecto, me parece importante decir que el problema en el arte, y particularmente en las interartes o intermedios, el problema del punto de partida es un problema que está, yo creo que siento que apenas todavía por comenzar a discutirse, ¿no? Como la idea tan fija y tan arraigada que tenemos de que uno parte de un lugar y para llegar a otro, de que de poner, pero partes del texto, ¿verdad? O no, en realidad tú eres músico, en realidad pensaste una melodía, pero es un problemón, por lo menos para los artistas, no sé si para el mundo, pero quizás sí por extensión, pero es un problema muy poco discutido y a veces se dan muchas cosas por supuestas al respecto y me interesa como por lo menos hacer pequeños gestos en las cosas que estoy haciendo que por lo menos ayuden a darse cuenta que pueden ser en el sentido inverso, que pueden ser de más de una manera, y que las cosas pueden ser de más de una manera al mismo tiempo, que es quizás lo más interesante, o una cosa interesante de todo esto. Así que gracias por lo que comentaba. Me hace acordar también de otra idea de Nicolás Rouet, un poco un principio ahí de él decía toda relación, o no me acuerdo en este momento exactamente si decía si toda musicalización o no, pero toda relación entre poesía y música es pertinente. Y ese es un principio que me parece muy... Mirar, Susana corrió a su biblioteca. Toda relación entre texto y música, o entre poesía y música, como lo queramos ver, es pertinente. No hay relaciones mejores que otras. Y eso a mí me parece muy liberador, por lo menos, ¿no? Quizás por su certeza se podría discutir, pero como idea y como artista me parece súper importante.
lo quería mencionar porque me acordé a propósito de todo eso. Jorge. Ah, sí, nomás me pareció interesantísimo esta cuestión de que y muy pertinente en el contexto del poema, de que quien interpreta la voz es como una computadora o un algoritmo, y como la idea de que, y que eso sea parte del mismo poema, ¿no? Del mismo proceso del poema, ¿no? Porque la interpretación, pues, se suele pensar como algo a posteriori, digamos, pero está como en el mismo proceso, ¿no? Y nomás quería preguntar, si me permites, algo más como de carácter técnico. Nomás me quedó la duda si tú programabas el algoritmo para que interprete la voz de cierta manera, o si ese algoritmo como que el programa ya te lo da y tú estás como que no sabes qué va a pasar, ¿no? Eh, o igual programándolo me imagino que no sabes qué va a pasar, porque una cosa es decirle al ordenador, tú haz esto, bueno, interpreta así las cosas, pero después pues tampoco sabes, ¿no? Entonces, No. Solo era esa duda. No, está muy bien la pregunta. Yo no soy un músico electroacústico como muy puro en ese sentido. Los envidio mucho a veces a los músicos electroacústicos que programan. No es mi caso. Quizás tú sabes, quizás algunos de los otros que están en esta reunión no, pero Pure Data o Max SP y todos esos programas que, en el fondo, los programas que construyen los programas de música, ¿no? Yo los conozco, pero no trabajo con ellos. En este caso, trabajo con Ableton Live, que es un programa comercial muy potente, pero que en este caso el algoritmo estaba hecho y yo lo apliqué. Más bien quizás limpié alguna cosilla del resultado, pero está bien tu pregunta, y en este caso es la interpretación de la máquina o del algoritmo. Gracias. Y no sé si, ya son las 22:20. Susana, yo creo que está bien de ejemplos, ahora está bien. Si quieres mencionar algo tú. Sí, digo, yo como conozco más ejemplos, se me antoja muchísimo que pudiéramos habernos expandido más. Claro, si tenemos todavía este tiempo de por medio en lo que te hacemos venir, ojalá que pronto, quizá podríamos hacer otra segunda sesión a distancia, simplemente para complementar un poco ese marco, que claro, se antoja hacerlo también de manera presencial, pero hay tantas otras cosas del trabajo que estás realizando actualmente, justo de lo que vieron ustedes de esa maravillosa página que ya vi que compartiste también eso ahí, ¿verdad? Lo pueden explorar, porque lo que hace Federico es aplicar, es decir, el algoritmo entendido desde mi punto de vista, desde mi lectura, también como una otra forma de inscripción, ¿sí? Que va a tomar de ese texto que se inscribe en la pista sonora ciertos elementos para traducirlos, ¿no? Es un poco ya lo que comentó, pero a lo que voy es que son capas de escritura, capas de inscripción. Y capas de inscripción, algunas preprogramadas, otras, digamos que también va seleccionando, tomando otros elementos. Creo que me paralicé por ahí, ¿verdad? Pero no sé si se captó. Dice que estoy con internet inestable, pero me dicen si se entiende lo que digo. Él va tomando entonces en otras ocasiones, hace otros ejercicios para deconstruir los textos que ya están y dan unos resultados muy distintos y él mismo elabora sobre ellos. No sé si en parte de lo que ya está en la página, Federico, tienen ellos oportunidad de ver lo que tú escribes al respecto para que entiendan cuál fue el proceso. ¿Eso ya también lo pueden consultar? No, ¿verdad? No todavía, no todavía. Sí hay un par de publicaciones que están saliendo y que esas ya están públicas. Una por lo menos ya está pública y otra está a punto de salir, y eso sí, pero no de los textos de la tesis todavía no
No, no, claramente, pero digo, sí es interesante quizá que eso, que en la próxima ocasión podamos también hablar de estas cuestiones. Pero tal vez sí cerrar, Federico, con algunas ideas de, de con qué nos podemos quedar, ¿no? Cosas que habíamos platicado. No sé si después de nuestra última charla quieras tomar la iniciativa de decir hacia dónde dejarnos con cierta tarea. Eso es lo que estábamos pensando, ¿no? Y que tiene que ver con cosas muy sencillas. Y yo creo que ustedes ya con las intervenciones que han hecho, lo están captando claramente, ¿no? Esta idea de ya sentir el texto desde otro lugar y también sentirlo desde la lectura, lo que la lectura aporta y la lectura en voz alta, no nada más la canción como tal, sino el fraseo, ¿no? Esto que ya también estaban diciendo de, bueno, pues aquí, por ejemplo, se agruparon las cuartetas, pero no se están, no hay un ritmo, ¿no? Regular o algo así. También estaban comentando respecto a estas impresos mismos. Bueno, la idea también sería cómo actualmente estamos leyendo, considerando que también estamos aplicando sí, una prosodia distinta al momento de la lectura. Es decir, la lectura ya contemporánea es distinta a la que se hacía hace 10 años, aun cuando el texto sea el mismo, ¿sí? Ciertos matices del fraseo. Entonces, estar como con lupa, pero de oído, como que explorando esa parte, que yo creo que sí puede ser muy interesante. Entonces, sí estamos un poquito en manos de Federico, de lo que él decida que podamos hacer de tarea, pero me parecía fascinante y que cada quien como que se quede con eso explorando, ¿no? Sí, estamos pensando en un poco también mostrar y conversar todo esto es animarnos unos a otros a que hagamos cosas juntos a partir de los materiales que ustedes han propuesto. Y porque hay un principio, entiendo, en esta reunión, digamos, de que quisiéramos que sonaran, ¿no? O que volvieran a sonar, o imaginarlos, o lo que fuere, ¿no? Entonces, a ver, cosas tan simples como pedirles, graben los textos, léanlos, grábense con el celular, más de una vez o una vez lo que quieran, si es un fragmento o si es todo el texto que ustedes sientan más afín, más cercano, que más les interese, que más conozca, que más investigaron, ¿no? Como ven, dentro además de lo que yo he trabajado, trabajo siempre con materiales, no siempre, pero muchas veces, y me gusta trabajar con materiales de partida, ¿no? Entonces, más allá de que las cosas que nos mandemos queden después en un algo definitivo, hagamos un poco de proceso, les invitamos a que grabemos estos textos en nuestras propias voces, nos los mandemos, comentemos las grabaciones, yo puedo comenzar a hacer pequeños ensamblajes, y si alguien más le gusta hacerlo y maneja un poquito de audio, también lo puede hacer, por supuesto, ¿no? Y vamos viendo casi que recetas, qué pasa cuando superponemos, qué pasa cuando deformamos, podemos hacer cosas muy simples, ¿no es verdad? Modificar las alturas, por ejemplo, ¿no? Pasan tantas cosas con las voces que a veces tiende a todo reducirse a la idea de cantar, ¿no? Yo creo que en realidad todas estas cosas son cantar, ¿verdad? Pero y no tengo nada contra la melodía, en el sentido que como sensibilidad me encanta, ¿no? Pero si nos quedamos solamente con esa parte, estamos reduciendo el mundo, ¿no? Creo yo.
y sería fantástico que lo discutiéramos, y que alguien estuviera muy en contra de esa idea también. Entonces, creo que como primera cosa podemos hacer eso. Encantado de juntarnos de nuevo en este proceso a distancia, y no sé si es necesario que pensemos en alguna tarea más, ¿no? Yo creo que por ahora está bien, Susana. Sí, muy bien. Yo quería añadir un poco la idea de que déjense sentir la lectura. Entonces, así como decía Grecia, bueno, si de pronto quieren como jugar a teatralizar, ¿qué teatralizarían? Briseida hablaba de las varias voces que están ahí, ¿no? Si de pronto ensayan hacerlo simplemente con su voz, o de pronto deciden que también lo quieren hacer con varias voces, o quieren grabarse como si fueran ustedes varias voces, ¿sí? O sea, traten como que de jugar un poco más, de llevarlo un poco más allá ustedes, para que vean qué pasa con el texto. Considerando por otro lado también que varios de los textos que vimos tienen esta cosa formulaica, ¿no? O sea, tratar de ver cómo la fórmula se puede, con un pequeño matiz, casi, digamos, desde una perspectiva minimalista, romper, ¿no? O sea, poner el acento quizá un poquito desfasado de donde normalmente se acostumbra y qué le pasa al texto, sin estar falseando también, ¿no? La propia dimensión natural del texto. Entonces, irse por ahí. La intención más adelante va a ser justamente hacernos sentir más cosas, ¿sí? Pensemos que no solamente estamos hablando del texto, ya ustedes y mismas lo decían, los impresos populares están hechos de todo lo que los compone, y entonces más adelante haremos cosas quizá un poco más osadas, de ver cómo también la representación gráfica, cómo también ese posada está diciéndonos algo, y cómo se podría eso también traducir, ¿sí? También desde el punto de vista de la materialidad del papel. O sea, estoy adelantando un poquito por dónde, ¿no? Para que sepan, para que se atrevan un poco más, para que esto no sea nada más un ejercicio de, ay, a ver, vamos a ponernos medio locos, sino realmente de exploración aguda del oído. ¿Qué pasa si lo digo con un tono irónico? ¿Qué pasa si, y simplemente sin acompañamiento, que eso también ahorita nos ayuda, ¿no? O sea, aunque se sepa que pues, son en muchos casos también cosas que se cantaban y que había música, tratar ahorita de ver qué tanto la voz aporta, ¿no? Entonces, irlo llevando por pasos, y cuando justo estemos en nuestro taller presencial, creo que podemos explorar todo eso, y lo que deseamos con Federico es escucharnos para empezar, ¿no? O sea, estas cosas podemos ya empezar a grabarlas. No sé, Federico, si quisieras poner algún primer plazo para reunir estas piezas, y la manera en la que las reuniríamos. No sé si generando algún Dropbox o algo así que pudiera funcionar. Em, Incluso no sé si quieras que nos escuchemos ya de antemano todos y todas. Y el chiste es primero comentar con un oído fino lo que estamos escuchando, ¿no? O sea, volver sobre lo nuestro y volver sobre eso, pero ya desde esa perspectiva de cómo cada quien se leyó. Sí, exacto. Creo que habíamos hablado de proponer algo de un mes, más o menos, de pensar que en abril, a mediados de abril, podríamos volver a juntarnos, teniendo antes los materiales, y quizás sí haciendo una escucha que estén disponibles para todos. Los ponemos, yo puedo generar alguna carpeta donde eso pueda ir arrojándose, y podemos volver con eso escuchado ya a reunirnos y comentar también tanto sobre lo que resultado, o como lo que fue el mismo hecho de vocalizar los textos. Bueno, y podemos después también ir pensando en otras cosas, en qué pasa con
con los paisajes sonoros de estos textos, qué pasa con los backgrounds, digamos, ¿no? Sonoros, que hay mucho ahí para seguir, ¿verdad? Así que esa es simplemente la propuesta ahora. No sé si faltaría, en términos de técnicos, no se preocupen de casi nada, digamos, y no, celular, alguna grabadora simple, no nos compliquemos para nada. Y vamos a, si algo necesita volver a hacerse o lo que sea, pero también el ruido también es bienvenido, y ¿no? Todos los problemas de la mediación tecnológica son muy actuales y muy pertinentes. Yo sugeriría entonces si pudieran mandarnos para los integrantes de Poética Sonora que no tenían los textos, simplemente esos enlaces directamente a las imágenes, ¿no? A las que hoy se comentaron, para que estemos en la misma página, y justo lo interesante sería ver todas las versiones que podemos sacar de esos mismos textos, ¿no? Entonces eso lo podríamos resolver internamente entre nuestros grupos y nuestras cadenas, ¿no? Para que también de Poética Sonora hagan lo propio, ¿eh? O hagamos lo propio. Muchísimas gracias, Federico, y gracias también al grupo de la CIPI, gracias, Mariana. Realmente fue también muy interesante escuchar este resumen y este paseo por las piezas, como ustedes pues, nos revelan. Cada vez que les escucho, encuentro nuevas cosas que nos comparten o que comparten, ¿no? Estos hallazgos, y sin duda las investigaciones que están realizando pues están a cada momento también encontrando nuevas facetas, ¿no? Para abordar estos textos, y eso se nota, y creo que también va a redundar en un ejercicio mucho más rico por parte de todos los demás. No sé, Mariana, si quieras agregar alguna otra cosa, o haya quedado alguna duda por parte de alguien que está aquí enlazada. Por mi parte, bueno, agradecer, la verdad que también así descubrir, ¿no? Como, gracias, Federico, bueno, para mí sigue siendo revelador, ¿no? Estos procesos con la voz y la poesía y la música, ¿no? Y cómo se pueden encontrar de tan diferentes maneras, ¿no? Así que creo que pues va a ser muy enriquecedor, ¿no? Y poder así jugar un poco, como decía Susana, ¿no? ¿Qué pasa con estos impresos y de una manera distinta? Y bueno, por un artista, su interpretación pues nos hace también verlos de otra manera. Así que pues agradecerte, Federico, y a todos, ¿no? Por este taller tan interesante. Muchas gracias, Mariana, y a todos quienes además, a quienes hoy explicaron un poco los textos y que participaron. Y también, por si queda un poco la duda o en el aire, graben un texto o graben más de un texto, o sea, siéntanse libres de mandar, y si tenemos bastante material, mejor. Así que esa es la invitación, y esperamos con ansias a ver qué se va escuchando ahí. Seguimos entonces, eso, en contacto por lo pronto por correo. Federico, muchísimas gracias. Volvemos a pensar en esa posible fecha de entrega. Por lo pronto decías finales de marzo, como para pensar en ya subir algo. Sí, yo creo que estaría bien, ¿no? Ok, nada más para que estemos todos en la misma, ¿no?, sintonía. Pues gracias por todo, gracias a todos y todas. Ha sido un placer. Nos vemos entonces en la próxima entrega. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Felicidades. Saludos. Chao.